Y vamos a tener la lectura de la palabra del Señor, un solo versículo en principio, en Lucas, el capítulo 16, el versículo 8, y particularmente de este versículo, la segunda parte, pero vamos a leerlo todo. Dice, y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente, porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Y este versículo me puso el Señor en el corazón con relación particularmente a lo que venimos viendo, no tanto el tema específicamente ese, sino a raíz justamente del tema que venimos, que es el de la fe. Y veníamos viendo de la vida de este siervo de Dios, Josué, y del libro de Josué particularmente, un libro que tiene prácticas concretas, reales enseñanzas para nosotros como hijos de Dios, que en verdad los pensamientos que en esta tarde voy a tener tienen que ver con esto que el Señor resume de la actitud de este mayordomo malo, que sin embargo supo ser más sagaz y actuó en forma discreta, dice, discretamente, que tiene que ver con la palabra discreción. En algún momento también hemos hablado de esto. Y esta sagacidad que utilizó el mayordomo malo, que el Señor lo alaba, tiene que ver con una actitud que tuvo con los deudores de su amo antes que a él le hicieran o tomaran con él una decisión. Pero esto atándolo a la historia de Josué, es una pena porque no todos seguramente escuchan los mensajes de los martes o vienen los martes a la oración, porque justamente hablamos del gran fracaso de Israel después de Jericó, que fue ¿cuál? El de Jai. El no poder tomar una ciudad muy pequeñita, que en total eran 12.000 hombres, nada más, 12.000 hombres, entre todo el pueblo, ¿no? Eran 12, y no pudieron. Y entonces vamos a abrir la palabra ahora en Josué, continuando, y les decía, es un libro que tiene en su historia bíblica, sagrada, santa, enseñanzas prácticas que bien hiciéramos nosotros si obedeciéramos a la exhortación paulina cuando nos dice que todas estas cosas fueron escritas para nosotros, para nuestra admonición, para nuestra enseñanza, y viéramos más allá de las historias prácticas, reales, históricas, que fueron y que quedaron registradas no solamente en la Biblia, sino también en distintas formas a través de los tiempos de la victoria de Israel para la conquista de la tierra prometida. En Jericó sabemos muy bien, la victoria fue total, absoluta, obedeciendo lo que Dios les mandaba que tenían que hacer. Hicieron textualmente lo que Dios dijo. Solamente Rahab y su familia fueron salvados, rescatados, y cumplió Dios con ellos la palabra. Y uno tiene que ir tomando esas pequeñas, grandes cosas que nos enseñan lo que significa el valor de la palabra. En estos tiempos, según dicen, ni la palabra escrita vale nada, ¿no? Aún los documentos que uno puede escribir, hoy los abogados o los que tuercen las cosas se ocupan de que no valga nada.
Pero para un creyente su sí tiene que ser sí y su no tiene que ser no. Y tenemos que ser imitadores de aquel que no varía, que no cambia, que cuando da una promesa la ha de cumplir más allá de lo que pudiera suceder o acontecer. Y con Jericó, la promesa de Dios fue que se la iba a entregar, le describió, hizo una descripción de cómo caería el muro, lo que ellos tenían que hacer, pero también les advirtió que esa ciudad era un anatema, una maldición, no podían quedarse absolutamente nada de esa ciudad y que se debían guardar del anatema. Y decíamos el martes que Dios nunca da una sentencia sin antes dar una advertencia. No podían alegar que no fueron avisados y conocemos la historia y lo mencionamos acá, hablamos un poquito del manto sagrado, del changote de oro y los ciclos de plata, 50 ciclos de plata que habían sido encontrados bajo la tienda de uno de los israelitas y cómo esto había traído turbación a todo el pueblo. La solución fue drástica, concreta, bien definida, ejemplificadora para todo el pueblo, pues Dios mandó destruir prácticamente a toda una familia y aún no solamente a la familia, sino a su tienda, sus cosas, lo que habían traído del anatema, sus animales, que no quedara nada y sobre ellos todavía amontonar piedras, una manera de decir que quedaran sepultadas, bien sepultadas. Eran ejemplos drásticos. Vemos todavía en el Nuevo Testamento, al principio del Nuevo Testamento, acciones todavía de esa naturaleza de Dios muy drásticas, en Ananías y Zafira, como tuvieron que ser sacados de delante de los apóstoles. Aún el apóstol Pablo, cuando sentenciaba y los que cometían pecados eran puestos en manos de Satanás, y decía qué grave que es semejante sentencia, ¿no? Que uno puede decir. Y me pregunto si tendrá validez todavía de que de repente uno diga a tal persona en una asamblea, bueno, mira, este texto te lo doy a vos, por tu conducta, por tu proceder y por la negación que tenés de reconocer tu pecado. Entregarte en las manos de Satanás, porque eso fue en el Nuevo Testamento ya, no es en el Antiguo, ¿no? Es para pensar, ¿eh? No es para entrar en... Cada uno piense si puede ser o no, aunque la Biblia también dice que es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Claro, muchas veces los creyentes son muy atribulados a lo largo de su vida y en algún momento eso se da vuelta. Si el creyente se mantiene fiel y sufre lo que tiene que sufrir como fiel soldado, fiel ministro de Jesucristo, bueno, ascuas de fuego encendemos sobre la cabeza de nuestros enemigos y sobre eso no hay que alabarse ni ponerse contentos de ver cómo Dios está castigando a alguien que nos hizo sufrir. Al contrario, hay que tener misericordia y rogar a Dios que sea leve en su misericordia. Y saber que cuando Dios empieza algo, sin duda, hasta que no lo termine, no va a parar. No hay nada que lo haga parar. Salvo que hubiese un verdadero sentido de arrepentimiento y de reconocimiento en aquel que está siendo hecho objeto del trabajo de Dios. Y vemos que eso sucedió justamente después de Jericó. Mucha alegría, mucho gozo en el capítulo siguiente, en todo el pueblo por la victoria y porque habían limpiado el anatema, la ciudad que les tocaba, que estaba entre Betel y la siguiente era Jai. ¿Se acuerdan qué era Betel? Casa de pan. Casa de pan. ¿Quién iba cada tanto a Betel? Abraham y Jacob a adorar. Y Jai quiere decir ruinas.
La palabra Jai quiere decir ruinas, que todavía en ese tiempo no eran ruinas, vendría a ser ruinas después, pero le quedó ruinas el nombre. Lo cierto es que el intento de Israel fue un verdadero fracaso, salieron corriendo, heridos algunos, fue otro trastorno para el pueblo de Israel, al punto que Josué le dijera a Dios en oración, ¿por qué nos has traído acá para que caigamos bajo estos enemigos y todo el pueblo, toda la gente del mundo diga, y tu nombre sea mancillado? Entonces Dios lo llama al orden y le dice, ¿qué haces orando? Y le da también la forma en que debían salir de esa derrota. Y luego viene, después de todo lo que tuvieron que hacer, la victoria sobre Jai. Pero el enemigo no descansa, siempre viene en busca de los hijos de Dios, y cuando no lo puede hacer a través de fortalezas y de cosas que son muy poderosas, bien cerradas, inexpugnables como son Jericó, lo hace a través de pecados. Pueden ser pecados morales, en este caso espirituales, al esconder dentro de la tienda, que trastornó también al pueblo de Israel. Luego viene el fracaso en Jai, y el fracaso en Jai fue principalmente porque no consultaron a la boca de Dios, sino que hicieron conforme a lo que ya ellos confiaban en que tenía que ser, en que ya Dios le había dado la victoria una vez y por lo tanto le iba a dar la victoria siempre. Y no fue así. Lo cierto es que cuando se aprende esa lección, hubo gran derrota por parte de los habitantes de Jai. La estrategia que Dios les enseñó al pueblo, que era un pueblo guerrero ya, Israel, fue magnífica, en el sentido de el éxito total que tuvieron, a diferencia de lo anterior. Cuando se depende de Dios, aunque sean en problemas chiquitos, se necesita la obra de Dios para que la victoria sea segura. Aunque sean cosas pequeñas, que uno dice, bueno, pero esto yo lo soluciono así, ya esto tiene que estar así, pum, pam, pam. Solucionamos. Y para el Hijo de Dios tenemos que ir aprendiendo con el tiempo, de que todo depende de nuestro Dios. Y siempre tenemos que ir a Él. ¿Cuánto temor tenemos que hacer? Bueno, lo de Jai les sirvió, pues vieron, y ustedes lo pueden leer después en el capítulo, está acá en el capítulo 8, y lo interesante de esto es que al finalizar esta victoria, Dios hace levantar un altar en el monte Ebal, y Moisés, siervo de Jehová, les enseñó, como está escrito en la ley de Moisés, cómo debían hacer ese altar y cómo debían allí, estoy en el 31, ofrecer holocaustos a Jehová y sacrificios y víctimas pacíficas. Y también escribió la repetición de la ley de Moisés, la cual él había escrito delante de los hijos de Israel. Y todos los de Israel y sus ancianos, oficiales y jueces estaban de la una parte junto al arca delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así extranjeros como naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte de Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal. De manera que Moisés, dice, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Y en el 34, después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en la ley. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés
que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, mujeres, niños y extranjeros que andaban entre ellos. Y me llamó muchísimo la atención esto y lo importante que es, porque se volvió a leer la ley, las maldiciones y las bendiciones. Que no tenemos, que eso no ha caducado en el sentido para Israel en ese momento. Seguían siendo vigentes y poderosas, que se habrían de cumplir. Y algunas inclusive tenían carácter de profecía, que se habrían de cumplir en el pueblo por cuanto habrían de desobedecer la palabra de Dios. Pero Dios también les leyó las bendiciones. Y después de esta victoria, que vuelvo a repetir, puede ser una victoria pequeña, hermanos, en nuestras vidas. Y esto lo llevamos, vamos y venimos, de la experiencia de un pueblo a la experiencia particular de uno de nosotros, de cualquiera de nosotros, que somos bendecidos muchas veces con pequeñas victorias y nos gozamos. ¿Cuánto lugar le debemos dar a nuestro Dios? Algunos podrán decir, bueno, pero eso es fanatismo. Es fanatismo para aquel que no entiende, para aquel que es corto de entendimiento y para aquel que no ha conocido realmente todavía la obra de Dios en su vida, que relega a la palabra de Dios el lugar preponderante que debe tener en su estimación, en su valor, en las cosas cotidianas de cada día, Y luego, por último, viene otra experiencia contra el pueblo de Israel. Y en esta nuevamente vuelven a fracasar. Porque viene la experiencia de los gabaonitas, que tiene características que la describe en el capítulo 9 y que se caracteriza justamente por esa sagacidad la cual utilizaron y esa discreción con la cual obraron. Y discreción quiere decir sensatez, tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con obrar correctamente. Ellos habían escuchado ya todas las obras que había venido haciendo Israel, ya cuando iban entrando a la tierra prometida, los que les pasó a los reyes del otro lado del río, habían escuchado lo que le pasó a Jericó, lo que le pasó a Jai, y los siguientes eran ellos. Y Gabaón era la segunda ciudad más importante que había en la zona. Era muy importante. Y no obstante, actuaron con sagacidad. ¿Y qué cosa? Porque el Señor, y esto lamentablemente para los cristianos es un punto en contra, por decirlo de alguna manera, pues así lo dice, ¿no? Los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz. A veces, lamentablemente, los hijos de luz, no sé cómo decirlo, somos muy crédulos a todo, no es que tenemos que vivir desconfiando absolutamente de todo, pero sí hacer algo que acá lo destaca en este pasaje, yo lo anoté, fíjense en Josué, capítulo 9, versículo 14, y lo anoté en su momento, hace muchos años ya, gran error del pueblo de Israel. Dice, y los hombres de Israel tomaron de su provisión del camino y no preguntaron a la boca de Jehová. A veces ese preguntar a la boca de Jehová puede suceder por muchas razones, o porque o estamos enfadados o enojados por algo, o muy perturbados por alguna razón,
o muy decididos ya a tomar una decisión, o hemos juzgado según lo que hemos visto y conforme a lo que hemos visto ya hemos elaborado nuestro propio juicio y conforme a ese juicio obramos. Y esto puede ser lo que le pasó a los príncipes de Israel, porque los de Gabaón, ¿qué hicieron? Fueron muy astutos. Se vistieron con las ropas más andrajosas, los zapatos recocidos, con pan viejo en sus bolsas, y seguramente se habrán ensuciado, despeinado. Una imagen patética. Y se presentaron y le pidieron de ser sus siervos. Y ellos no preguntaron a la boca de Jehová. Y Josué tampoco. Eso fue lo tremendo. Ya anteriormente les había pasado con respecto a una derrota. Dios, cuando se arrepintieron, pidieron perdón, les dio la victoria. Pero acá volvieron a actuar. Quiere decir que esta costumbre, hasta se puede decir, en nosotros puede ser algo recurrente, el no consultar. El acostumbrarnos a hacer conforme a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos. No sé qué voy a hacer, no sé, después veo qué hago. Y no puede ser así. Para bien de nuestras vidas, el creyente tendría que ser más sagaz, más prudente y más discreto. Y aprender, antes de decir cualquier cosa o tomar cualquier decisión, primero lo voy a consultar en oración. A veces se nos apuran, porque nos piden respuestas inmediatas. Los de Gabaón querían una respuesta inmediata, porque estaban ahí. Y ellos no consultaron la boca de Jehová, tomaron la provisión del camino, y bueno, los recibieron. Lo cierto es que el resultado está en el capítulo 10, porque cuando los enemigos de Gabaón se dieron cuenta de lo que habían hecho los gabaonitas, que eran enemigos de Israel, se opusieron, iban a hacer guerra contra ellos. Entonces Gabaón, los moradores, dice en el versículo 6, enviaron a decir a Josué al campo en Gilgal. Gilgal era el lugar donde ellos debían volver permanentemente, era el lugar de adoración donde ellos tenían que ir, tener una pelea, tener una guerra, tener una batalla, pero debían volver a Gilgal, porque el Gilgal era el lugar de adoración, el lugar de culto, el lugar donde tenían que consultar a Dios, prepararse espiritualmente, santificarse para volver a la batalla. Uno podría decir, es el lugar que nos corresponde a nosotros permanentemente volver. Por eso venimos a la cena del Señor. Esto no está puesto para que sea un ritual nada más para nosotros. Es nuestro Gilgal. Aquí debemos venir y examinarnos a nosotros mismos. Y cada uno en lo íntimo de su corazón tendrá que buscar en Dios aquellas cosas que necesita. Algunos necesitan respuesta, otros necesitan la solución de algún problema, otros necesitan la guía, otros necesitan saber qué hacer, qué no hacer. Porque a veces tenemos que saber qué hacer y a veces tenemos que saber qué es lo que no tenemos que hacer. Y lo mejor es la íntima comunión con el Señor, porque Él no va a ocultar nada a aquellos que le buscan y que le buscan de veras. Y les va a enseñar el camino por el cual deben andar. Pero no debemos olvidarnos de esto. Y fíjense lo que les pasó. Estos que ellos le perdonaron, porque no consultaron acá, le habían juramentado, no podían romper el juramento y ya estaban con ellos. Ya se le habían metido dentro de la nación de Israel. Y entonces le dicen,
los de Gabaón le reclaman ahora a: no encojas tus manos de tus siervos, sube prestamente a nosotros para guardarnos y, ¿qué cosa? Ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han juntado contra nosotros. Y yo anoté acá una carga que no tenían por qué llevar. Y esto ya de por vida, porque en determinada oportunidad Saúl quiso exterminar a los gabaonitas. Y le costó caro, y después lo tuvo que pagar 40 años después David, porque Saúl rompió este pacto. Eso ya durante el reinado. Fíjense cómo es la cosa. Dios no se olvida. Nosotros nos olvidamos y dejamos pasar, y una cosa se amontona sobre nosotras, y a veces nuestra vida es una vida de tumultos y de cosas, y nos parece que lo que prometimos, lo que dijimos, en lo que nos comprometimos, ya está, ya quedó, ya me olvidé. Bueno, ni nos ocupamos en pensar en que Dios no se olvida. Y tuvo que hacerlo, y llevar una carga que no tenía por qué llevar. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener? Porque el enemigo, vuelvo a repetir, puede presentarse con fortalezas muy violentas, muy fuertes, como Jericó. Puede presentarse como Jai, ciudades pequeñas que parece que no van a hacer nada, pero sin embargo terminan en derrota, aunque después Dios en su misericordia da la victoria. O pueden presentarse de esta manera, astutamente, discretamente, con discreción. Y en este sentido es más astuto que los hijos de luz. ¿Por qué? Porque los hijos de luz pisan el palito y caen en ese engaño. Y eso lo podemos aplicar en cualquier esfera. Puede ser un negocio, puede ser una compañía, puede ser un noviazgo, puede llegar a ser un matrimonio, puede llegar a ser, no sé, una relación social económica, puede llegar a ser un compañero o una sociedad de trabajo. No os juntéis en yugo con los infieles. Y ellos se juntaron en yugo. Aunque después que Josué vio quiénes eran, porque después ahí en el capítulo lo describe, quiénes eran los de Gabaón, bueno, los sentencian a que sean leñadores y aguateros para Israel durante toda su vida. Está bien, los castigó, pero no los pudo sacar del medio ni romper la promesa que había hecho. Por eso un creyente debe tener mucho cuidado, porque la realidad es que no podemos actuar como actúa el mundo. Y bueno, si esto no va, cualquier cosa se rompe. Una vez que un creyente dio una palabra, lo ha dado delante de Dios, porque el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Tenemos la palabra de Dios que nos advierte, que nos enseña, que nos guía, que se nos lee, que se nos repite. ¿Para qué? Para que la obedezcamos, para que no se aparte. Era una ley para los reyes de Israel que tenían que estar siempre con la ley al lado suyo y meditarla, para no hacer nada sin consultar a la boca de Jehová. Y yo ya lo decía eso la otra vez, lo vuelvo a repetir. Uno que nos puede dar ese ejemplo a pesar de los errores que cometió, que fue justamente por no consultar a la boca de Jehová, pero en cuanto a sus batallas, ninguna perdió. De todas las guerras que libró durante sus 40 años de reinado, fue David, porque siempre consultaba a la boca de Jehová si saldría o no saldría contra ese enemigo. Eso nos enseña a nosotros, hermanos, que la obra de Cristo no es en vano para nosotros. Ha sido hecha para que nosotros tengamos una guía, para que aprendamos. Él mismo nada hacía sin consultar a su Padre Celestial. La obra de la cruz es un plan elaborado por Dios Padre, ejecutado por Cristo y llevado al corazón de los creyentes por el Espíritu Santo. Es la Santísima Trinidad que se mueve
para que la obra de Cristo en nosotros pueda ser de bendición. Y dar gracias a Dios por estas enseñanzas, porque tal vez a alguno les sirva, no sé si a todos, pero a alguno les sirva. ¿Por qué? Y porque está por hacer algo que, no, pero mirá, esto, lo único que les falta es ser creyente. Lo único. Falta todo. Es todo. Mirá, lo único que les falta es esto para hacer aquello, lo único, es tan bueno esta persona, hasta podría ser creyente. Hermanos, qué importante que es entender esto, que nuestra dependencia es de Dios. Cuando el Señor Jesucristo decía, los hijos de este mundo son más sagaces, en su sagacidad más que los hijos de luz, eso nos habla que nosotros tenemos la unción del Santo y por lo tanto ya no podemos depender de nuestra capacidad natural humana para ser guiados en nada. Algunos decían, pero eso nos hace inseguros. Quiera Dios que seamos inseguros, para que nuestra seguridad sea puesta en Dios. Y lo que Dios pueda mandarnos muchas veces no nos resulte de lo más agradable a nosotros, pero con toda seguridad sea lo que corresponda que haya que hacer en cada oportunidad. Que tenemos que nosotros actuar, transitar, porque la historia de Israel, en definitiva, es el camino a la patria celestial, para adquirir la patria prometida, la tierra prometida. Es lo que nosotros vamos haciendo día a día en el desierto de este mundo. Vamos camino hacia la Canaán celestial. Y mientras tanto se nos van a presentar muchas veces ciudades como Jericó, ciudades como Jai y decisiones como la tomar frente a los gabaonitas, entre tantas. Ponemos 3 ejemplos nada más, de distintas características. Cada uno dejó su huella, su marca. Bueno, esta yo pensaba que triste. ¿Cuántas veces hemos visto hermanos que se ven envueltos en situaciones porque se dejaron llevar en primer lugar por los sentimientos? Cuánto cuidado tenemos que tener, ¿no? Porque perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando tenemos que aprender a llevarnos del consejo, de la palabra de Dios y de la Biblia, de lo escrito, que no tiene en ese sentido inclinaciones sentimentales. Es una guía de carácter espiritual. Para sentimientos tenemos los propios. Y cuando nos dejamos guiar por los sentimientos, normalmente terminamos en un mar de lágrimas. De la otra manera también sufrimos, pero sufrimos con el Señor. Y el Señor es quien se ocupa de sanar, de curar y de dar juntamente con eso su bendición. El Señor nos bendiga, queridos hermanos, ahora al participar de los símbolos para que, bueno, estas enseñanzas que son amplias, porque habría que leer todos estos capítulos, no tenemos tiempo, pero es un breve bosquejo, ¿no? Pero es una historia muy conocida, yo diría casi por todos los que están acá. Si alguno no la conoce, la puede leer, los primeros capítulos de Josué, y puede sacar de ello grande enseñanza de carácter netamente espiritual para su vida. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos, y podamos participar de estos símbolos como el Señor quiere que lo hagamos.